El tintineo de la porcelana y el suave jazz dominical se enredaban en las esquinas del café como el vapor de una olla tranquila. Me senté junto a la ventana, donde la luz se filtraba a través del vidrio grabado con helechos y rozaba el borde de mi capuchino. Frente a mí, Lucía mantenía su postura impecable, los dedos sujetando delicadamente el tallo de su vaso de agua. No me miró cuando lo dijo. Solo dejó caer la frase entre sorbos de agua con limón. Hemos decidido no invitarte para el Día de las Madres, sin titubeos, sin palabras de consuelo. Solo un corte limpio de algo que no estaba lista para nombrar. No pregunté por qué. No fruncí el ceño, no parpadeé más de una vez. Asentí. Eso fue todo. A mi izquierda, Mateo se movió ligeramente. Sus dedos jugaban con la esquina doblada del menú, los ojos fijos en el cuchillo de mantequilla junto a su omelette intacto. No repitió sus palabras. Tampoco las contradijo. La mesera Lila, creo, regresó con una sonrisa demasiado brillante para el momento y rellenó mi café. Murmuré un gracias por hábito. Lucía pidió la cuenta. Saqué mi cartera antes de que alguno me mirara. No se preocupen, yo cubro lo mío, dije con voz tan firme como el platito de porcelana donde puse el dinero. Dejé el cambio exacto, ni un peso más, la propina calculada al centavo. Al levantarme, vi mi reflejo en el vidrio, una mujer mayor, con un suéter gris suave, el cabello recogido, con esmero perlas al cuello. Parecía alguien aún incluida. Pero esa ya no era la verdad. Asentí una última vez no a ellos, sino a mí misma, y me dirigí a la puerta. Afuera el aire apenas calentaba, pero un frío se instaló tras mis costillas. No miré atrás, no esperé una llamada, no aguardé una corrección. Habían hablado y yo había escuchado. Bajé de la banqueta, cada paso ligero, pero seguro, como alguien que se aleja de una casa que construyó con sus propias manos. Al llegar a casa, no lloré. Me serví otra taza de café y abrí el cajón donde guardaba cada factura, recibo y estado de cuenta de los últimos 15 años. El cajón crujió al abrirlo 3 filas de carpetas etiquetadas cada recibo y registro en orden cronológico. Un hábito de mis años en la firma donde números claros significaban mentes claras. Ahora esos registros descansaban en mi sala, susurrando historias que nadie se molestaba en escuchar. Recibos de luz a nombre de Mateo, pero pagados desde mi cuenta. Una factura de la colegiatura de Simón reenviada con un «Gracias, mamá, eres la mejor», garabateado al pie. Renovaciones del seguro hipotecario. Mantenimiento del coche. Tarjetas de supermercado metidas en tarjetas de cumpleaños como glaseado en un pastel que nunca endulzaba del todo. Nada se pidió, pero todo se necesitó. Y lo di una y otra vez, porque eso haces cuando eres la constante, la estrella fija en la órbita de alguien más. Respiré hondo y abrí mi laptop. La hoja de cálculo me miró filas vacías esperando. Mis dedos dudaron sobre las teclas, inseguros al principio, pero luego los números fluyeron: transferencias mensuales, regalos anuales, emergencias inesperadas que siempre caían en mí. En 15 años había dado C4 800,000. No necesitaba verificar. Sabía que las cifras eran correctas. Los números no mienten, aunque las personas sí. Nunca hubo un gracias verdadero. Un asentimiento aquí. Un rápido «no tenías que hacerlo», siempre dicho después de aceptar la ayuda. Pero nunca una invitación real, ni para planear decidir pertenecer. Y este año menos aún, ni para un brunch de C600. Me recosté en la silla y miré el total otra vez. Era abrumador, no por su tamaño, sino por su invisibilidad. Toda esa generosidad escondida tras labios cerrados y carteras abiertas. Mi mirada se deslizó hacia la caja polvorienta en el estante más alto del closet, la que bajaba cada primavera para empezar a envolver regalos para el Día de las Madres. Este año no la alcancé.
En cambio, tomé mi celular, busqué el número de la florería en Avenida del Sol y marqué cancelar. La voz de la florista, al otro lado de la línea, era alegre como si no acabara de perder un gran pedido para el Día de las Madres. Le dije que los arreglos, 12 centros de mesa, 2 arcos de entrada, un par de guirnaldas de orquídeas, no eran necesarios. Preguntó si quería un reembolso parcial o crédito para el próximo año. Dije que no, que terminara ahí. Luego fue el lugar, el brunch en Salón Jardín, un sitio que Lucía eligió por su elegancia discreta. Había pagado el depósito hace 6 semanas, cuando aún creía que formaba parte de la celebración. El gerente dudó al escuchar mi nombre. ¿Es Leonor Salazar la patrocinadora principal? Casi reí. Eso era yo, una patrocinadora. Sí, confirmé, y el evento se canceló. No hubo lágrimas ni temblor en mi voz, solo una precisión mecánica que no sentía desde mis días de auditoría. Clic, teclea, cancela, confirma. A la mañana siguiente visité el banco. Era un día tranquilo y la misma cajera que ayudó a Mateo a abrir su primera cuenta de ahorros seguía ahí. Le sonreí, pero no expliqué por qué estaba. No le debía eso a nadie. Cerré la cuenta de ahorros conjunta que abrí para Mateo y Lucía tras el nacimiento de su segundo hijo. Para que todo fluya, había dicho Mateo. Por conveniencia. Había olvidado cuánto me costó esa conveniencia. Luego, el acto final, abrí la app del banco y busqué la transferencia automática mensual que les enviaba C15,000 cada mes sin preguntas. 3 toques, desactivar, confirmar, salir. No envié mensajes, no ofrecí explicaciones, pero sabía que lo notarían. No hoy tal vez, ni mañana, pero eventualmente. Cuando las flores no llegaran, cuando el saldo final estuviera corto, cuando la factura del brunch regresara sin pagar. No lo hice por despecho, lo hice porque el silencio era el único idioma que me habían enseñado, y finalmente aprendí a hablarlo con fluidez. Esa tarde saqué la escritura de la cabaña junto al lago Miraluna, la que planeaba darle a Mateo cuando yo ya no estuviera. Abrí la trampilla del ático con cuidado practicado. La escalera de madera crujió bajo mis pies mientras subía al oscuro dulzor del polvo. La caja de regalos estaba donde siempre, envuelta en papel rojo, desvaído de una Navidad lejana, las esquinas pegadas y vueltas a pegar la tapa ligeramente hundida por los años. Adentro todo seguía como lo dejé la primavera pasada, el zorro de peluche favorito de Inés. En una esquina, una bufanda con los colores de la escuela de Simón, un marco esperando una foto familiar que nunca llegó. Solía pasar horas eligiendo el papel de envolver, coordinando listones con personalidades, escribiendo notitas con nombres y chistes que solo yo recordaba. Pero este año no desenvolví nada. No desaté los cordones plateados ni rellené los saquitos de lavanda que solía meter entre capas. Solo cerré la caja. Aplasté la tapa y la dejé en el estante sin abrir. Abajo reuní mis papeles, acta de nacimiento, registros de propiedades, el fideicomiso en vida y manejé al pueblo. La oficina del abogado era tranquila, entre una ferretería y una tintorería, el mismo lugar donde me senté con Ignacio hace 20 años para finalizar los documentos que facilitarían las cosas para Mateo. Recuerdo lo orgulloso que se veía Ignacio, como si construyéramos una fortaleza para el futuro. Supongo que lo hicimos. Solo olvidamos preguntar quiénes serían invitados. Me reuní con Clara Vélez, mi abogada. Tenía ojos suaves y no hacía preguntas innecesarias. Deslicé los documentos sobre la mesa. Quiero revisar todo, le dije. Y quiero la cabaña a mi nombre solo mío. Propiedad completa sin condiciones de transferencia. No se inmutó. Solo asintió y se puso a trabajar. Cuando regresé a casa, el sol comenzaba a ponerse. Pasé por el jardín por el porche que Inés una vez me ayudó a pintar.
Entré, dejé mi bolso cerca de la puerta y noté algo en el estante del pasillo, una pequeña corona de fieltro y piñas que Inés hizo para mí el año pasado, atada con hilo y etiquetada con su letra temblorosa para la abuela que hace las galletas. La dejé ahí, pero no la toqué. En cambio, llamé a Teresa. Teresa llegó con una bolsa de papel de la panadería El Trigal, de esas que siempre traen demasiados bizcochos y justo los pastelitos de almendra suficientes para hacerte sentir recordada. No tocó. Solo dio 2 golpecitos con el lado de su bota como siempre y entró como si los años entre nosotras no hubieran pasado. Preparé té mientras ella desempacaba los dulces. Nos sentamos en el solarium con la luz tardía estirándose entre nuestras tazas. Me observaba con cuidado, como alguien que ya conoce el final, pero quiere escuchar cómo lo contaré. Le conté todo el brunch, el asentimiento, el banco, la cabaña. Escuchó sin parpadear. Cuando terminé, dejó su taza y se recostó en la silla de mimbre con un suspiro. No perdiste un lugar, dijo. Solo lo pusiste en la mesa equivocada. No era juicio. Era verdad dicha sin rodeos. No hablamos del testamento ni del dinero. Teresa me ayudó a construir esos registros cuando Ignacio falleció. Había visto la matemática silenciosa del sacrificio año tras año. Sabía que no estaba enojada, solo harta de ser útil sin ser valorada. Antes de irse, presionó algo en mi palma. Una pequeña moneda plateada de esas fichas de un viejo parque de diversiones al que llevábamos a los niños. No había pensado en ese lugar en años. Guárdala, dijo, para cuando olvides que aún puedes elegir. Apenas salió del camino cuando sonó el teléfono. Casi no contesté, pero reconocí el número y una pequeña parte de mí, hábito viejo, tal vez lo tomó. Bueno, la voz de Lucía llegó más baja de lo que nunca la había oído, controlada, pero con un dejo de inquietud. Leonor, hola. Solo quería ver si... ¿Cancelaste el lugar? No hablé de inmediato. Dejé que el silencio respondiera primero. Entiendo, dijo al fin. Nosotros... Bueno, estamos teniendo problemas para coordinar todo. La florista dijo que también llamaste. Esperé. Hubo una pausa, luego una respiración diferente, tensa e insegura. No sabíamos que harías cambios. Casi sonreí. Lo hice, dije simplemente, y colgué. A la mañana siguiente, planché mi falda y fui al centro de mayores. El centro comunitario olía ligeramente a limón y linóleo viejo. Un cartel en la puerta decía, martes de baile. ¡Bienvenidos principiantes! Dudé un momento. Luego entré. Una mujer llamada Marina me dio una etiqueta y una botella de agua. Solo nombres, dijo con una sonrisa. Escribí Leonor en letras pequeñas y pulcras. No señora Salazar, no abuelita Leo, no la mamá de Mateo. Solo yo. El salón ya estaba medio lleno. Parejas con zapatos de suela suave y pantalones planchados estaban en grupos sueltos. Un hombre cerca del altavoz ajustó el volumen de un vals lento. Me quedé sola un rato observando el ritmo de cuerpos, aprendiendo a confiar en el suelo. Entonces se acercó Samuel Torres, alto con cabello plateado y una camisa azul que parecía planchada con esmero. Asintió cortésmente. ¿Te molesta?, preguntó señalando el espacio entre nosotros. Puse mi mano en la suya sin responder. La música cambió a un foxtrot lento y me guió suavemente al primer paso. Me moví rígida al principio, contando compases en mi cabeza como números en un registro. Pero Samuel no apresuró. Me siguió paciente sin imponerse. No había bailado en años, no desde Ignacio, no desde que mis caderas aprendieron los dolores del amanecer demasiado pronto. «Eres natural», dijo Samuel en voz baja. «No soy contadora», respondí, y para mi sorpresa, él rió. «Yo también». Me sorprendió lo fácil que salió. Bailamos el resto de la canción y otra más. Cuando nos sentamos, no preguntó por mi familia. Preguntó si prefería mermelada de chabacano o de naranja.
Salí del centro más ligera de lo que entré, no solo en el cuerpo, sino en algo que aún no podía nombrar. Caminé a casa en lugar de manejar, dejando que la brisa rozara mi mejilla como algo familiar redescubierto. Esa noche hice pan tostado y té y bailé descalza en mi cocina mientras la tetera se calentaba. Y por la mañana respondí al mensaje de voz de la biblioteca. La casa estaba silenciosa esa mañana más que de costumbre, sin olor a tocino flotando desde la cocina, sin mensajes sonando con emojis alegres o planes a medias. Por primera vez en décadas no tenía obligaciones. Y por primera vez no me sentí vacía. Me sentí clara. Me vestí con una blusa lavanda suave y pantalones grises, me recogí el cabello con el broche que Inés decoró con lentejuelas y pegamento y caminé 2 calles hasta la biblioteca. Los niños ya se acomodaban en el rincón de lectura cuando llegué. Almohadas desperdigadas en círculo, luz suave, cayendo desde el tragaluz. Verónica, la bibliotecaria, sonrió y me dio un libro ilustrado con cubierta azul marino. Tomé mi lugar, espalda recta, lentes bien puestos. Luz fue la última en sentarse. Pequeña con rizos oscuros y calcetines desparejados, se sentó tan cerca que su rodilla rozó el dobladillo de mi pantalón. No se movió. Escuchó. Leí El zorro silencioso, una historia sobre un animal del bosque que traía calma al caos solo con estar quieto. Al pasar la última página, el cuarto quedó en silencio un momento, como siempre hacen las buenas historias. Luz me miró y susurró: «Suenas como alguien que sabe arreglar días tristes». No respondí de inmediato, solo sonreí y aparté un mechón suelto detrás de su oreja. Luego repartí las galletas de jengibre que envolví en papel encerado y listón esa mañana, cada una atada como regalo porque lo eran. De vuelta en casa hice un pastel de limón desde cero. Había comprado los ingredientes la semana anterior sin saber si tendría ánimos de seguir, pero lo hice. Lo dejé enfriar en la encimera, lo glaseé con una capa fina de vainilla y puse una vela blanca en el centro. La encendí. Nadie cantó, nadie aplaudió. Cerré los ojos e hice un deseo que no le contaría a nadie, no porque fuera frágil, sino porque por fin era solo para mí. Tras apagarse la llama, corté un pedazo, lo puse en la vajilla fina y miré por la ventana cuando un coche entró al camino. Había pasado una semana desde el Día de las Madres suficiente para que el silencio calara. No esperaba a nadie esa tarde, así que cuando la camioneta plateada entró al camino, observé desde detrás de la cortina invisible. El mismo coche que manejaban desde hacía años, aunque no había subido desde el último día de Acción de Gracias. Mateo bajó primero los hombros encorvados como un niño esperando un regaño. Lucía lo siguió pulida como siempre, pero sus movimientos eran tensos, ensayados. Simón salió despacio con los ojos pegados al celular. Inés sostenía un papel doblado en ambas manos, apretándolo como si pudiera volar si lo soltaba. Abrí la puerta antes de que tocaran. Sin sonrisa, sin ceño, solo una puerta abierta y el leve aroma a pastel de limón aún en la cocina. «Venimos a hablar», dijo Mateo con voz más débil de lo que recordaba. Asentí y me hice a un lado, sin palabras aún. Los dejé entrar. Lucía se sentó al borde del sofá, las rodillas juntas. Mateo se quedó detrás, inseguro de dónde encajaba. Simón rondaba la puerta e Inés, dulce niña, caminó hacia mí y me dio la tarjeta. Estaba dibujada con lápices de colores 3 figuras de la mano bajo un sol grande. Mi nombre en letras mayúsculas sobre un corazón morado. No reaccioné, todavía no. Serví té, silenciosa, firme, sin azucarera, sin galletas. Solo té en las viejas tazas con rosas que había guardado por años, las que nunca notaban, pero siempre usaban. Mateo fue el primero en intentar. Mamá, sé que las cosas cambiaron, pero esperábamos que Kaulu harías volver, ya sabes, para el próximo año, o solo estar involucrada otra vez.
Lo miré, realmente lo miré. Su rostro mostraba algo entre culpa y confusión, como un niño intentando resolver un problema matemático sin entender la fórmula. ¿Volver a qué?, pregunté con suavidad. Nadie respondió. No de inmediato. Bebieron en silencio, moviéndose en sus asientos. Serví más té, llené la taza de Inés, luego me levanté y abrí la ventana para dejar entrar el aire de principios de verano. Nos sentamos en la mesa de la cocina, cada uno con su té, jugo o nada. No ofrecí comida. Había sobras en el refrigerador, pero esta no sería una comida recordada por calidez. Inés se acercó deslizando un segundo papel en mi mano mientras los demás estaban distraídos. Estaba doblado con cuidado en un cuadrado con crayón asomando por los bordes. Al abrirlo, vi una corona torcida, dibujada en amarillo y azul con picos irregulares, sobre un rostro que se parecía al mío. Debajo, en letras desiguales, sigue siendo mi reina. Presioné la nota contra mi pecho un instante antes de doblarla otra vez. No dije nada, pero la vi observándome y le di el asentimiento más leve. Fue suficiente. Simón comió en silencio. Levantó la vista una vez, como queriendo hablar, pero no dijo nada. No insistí. Lucía carraspeó moviéndose en su silla. Supongo debería disculparme por cómo dije las cosas. No fue mi intención lastimarte. Su voz se desvaneció en el vapor de su taza. No era tanto una disculpa como la sugerencia de que tal vez se había dado. Asentí no en aceptación, sino en reconocimiento. Mateo exhaló largo y lento y me miró desde el otro lado de la mesa. Sobre las cuentas, dijo evitando mis ojos. Si estás pensando en reactivar las transferencias, realmente nos vendría bien la ayuda otra vez. Ha sido mucho. Alcancé el montón de servilletas de tela junto al fregadero y saqué una. La desdoblé, la alisé y se la entregué. Dibújame una razón, dije. Me miró confundido. Una razón que no sea por necesidad, añadí. Una que hagas por saber quién soy y qué he hecho. Solo una. Miró la servilleta, como si pudiera escribirse sola si la sostenía lo suficiente. Su pluma nunca se movió. Me levanté, tomé la servilleta, la doblé y la puse cuidadosamente junto a la estufa. Luego entré a la otra habitación y levanté la corona de Inés del estante. El nuevo letrero estaba enmarcado sobre el rincón de lectura, junto al estante con peluches gastados y libros de tapa blanda. Narradora, residente Leonor Salazar. La fuente era simple negra sobre crema, de esas que no piden atención, pero la ganan en silencio. Me quedé ahí un momento dejando que el nombre se asentara sobre mí, sin roles, sin ataduras, solo yo. Esa mañana leí El zorro silencioso otra vez y los niños se acercaron sin necesitar invitación. Luz se acurrucó en un puff cerca de mis pies, sosteniendo una galleta con ambas manos. Nadie preguntó si era madre o abuela. Solo escucharon con ojos grandes, como si cada frase cosiera la sala. Al terminar la lectura, Samuel entró con una bolsa de papel bajo el brazo, pastelitos de canela aún tibios. No dijo mucho, solo los entregó con una sonrisa cómplice, y nos sentamos en la banca junto a la ventana, nuestras palabras vagando como viento entre árboles abiertos. Preguntó si quería bailar otra vez ese viernes. Dije que lo pensaría, pero mi respuesta ya era sí. Al regresar a casa, el correo estaba ordenado en el buzón. Un sobre, con el nombre de Inés en letras redondas y grandes. Adentro, una tarjeta dibujada con marcadores y pluma de gel. Una figura pequeña con lentes y un libro estaba bajo un árbol rodeada de corazones y estrellas. Quiero ser como tú cuando crezca. Con cariño, Inés. Presioné mi pulgar en la tinta antes de poner la tarjeta en el mantel junto a la corona que finalmente colgué donde los invitados pudieran verla. Esa noche preparé una taza de té de menta, me envolví en el cardigan que tejí hace años y encendí una vela cerca del sillón donde leo. Tomé mi libreta, la de garabatos y retazos,
y abrí una página en blanco. En la parte superior, con letra firme, escribí: esta historia es mía. Luego, comencé de nuevo, no como la madre de alguien, no como el recuerdo de alguien, sino simplemente como Leonor.